Gracias. Ya comenzaremos con la sesión de hoy. Ya estamos entrando a ver algunos métodos para la estimación de parámetros en nuestra idea de que la mayoría de las funciones que nosotros hemos aprendido en estadística uno, ¿no? Las funciones de probabilidad, finalmente eran, eran funciones que nos servían para modelar casos prácticos, digamos, o modelar de alguna manera algún fenómeno natural. Sin embargo, todavía no estaba cerrado el asunto en el sentido de que estas funciones tienen parámetros de interés, ¿no? La binomial tiene dos parámetros, NP, la Bernoulli tiene un parámetro P, la Poisson tenía un parámetro lambda, la exponencial tenía un parámetro lambda, la normal tenía dos parámetros, el mu y el sigma. ¿No? Todos estos parámetros de las poblaciones son valores que nos permiten ajustar a algún suceso práctico, ¿no? Pensando en algunos datos. Y lo que estamos viendo ahora es, a partir de las distribuciones muestrales, estrategias que nos van a servir para encontrar una manera de estimar estos parámetros. En la anterior clase habíamos definido el primer método, que es el método de máxima verosimilitud, ¿no? El método de máxima verosimilitud plantea la idea de construir la función conjunta, como son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, es decir, que vienen de la misma función de distribución, yo las puedo separar como el producto, ¿no? A esto yo le voy a llamar la función L de tita, ya que en una muestra, ¿no? En una muestra aleatoria, una vez que nosotros obtenemos la muestra, los valores X ya son conocidos y el único valor desconocido en este escenario es el valor de tita, ¿no? Es lo que plantea la función. Nos dice, dado que es el único valor que queda, encontremos al mejor de los titas, ¿no? Al que maximice la función de probabilidad, entendiendo que encontrar un máximo significa encontrar un valor de alguna manera que genera un área bastante alta o una probabilidad bastante alta si fuera en el caso discreto, ¿no? Y por eso se planteaba resolver este sistema de ecuaciones en el caso de una función, ¿no? Esta función L le vamos a sacar el logaritmo, vamos a derivarla respecto del parámetro tita, vamos a igualar a cero, y de aquí vamos a despejar el tita para que ese valor sea justamente el estimador de máxima verosimilitud. Habíamos visto que igual es posible hacer esto en el caso de funciones que tengan más de un parámetro, ¿no? Un tita 1, un tita 2, un tita así k, digamos, cuantos sean. Y el procedimiento es similar, ¿no? Se igualan cada uno de estos parámetros a cero, ¿no? De la función L, ¿no? Del logaritmo de la función L. Y resolvemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Esa era la diferencia cuando teníamos funciones con más variables o con más parámetros en realidad. Vamos a ver un ejemplo más que es el que les voy a plantear y después de este podríamos mirar un caso con dos parámetros desconocidos, ¿no? Que ahí el caso de la normal sería interesante mirarlo, ¿no? Ya, habíamos visto el caso para la distribución binomial y vamos a hacerlo ahora para la distribución de Poisson y también para la distribución normal, ¿no? Como dos ejemplos para cesar esto de verosimilitud y después nos vamos al caso del método de momentos. Vamos igual que el anterior, ¿no? Un ejemplo sea x1, x2 hasta una xn, variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas, ¿no? Independiente e idénticamente distribuidas, tal que, ¿no? Una xy cualquiera de estas se distribuye de tipo Poisson, con parámetro lambda, ¿no? Encontrar el estimador
de lambda, ¿no? Es encontrar el estimador de lambda empleando el método de máxima verosimilitud, ¿no? Empleando el método de máxima verosimilitud. Esta idea de verosimilitud, nosotros lo tenemos que ver como un sinónimo, ¿no? La verosimilitud es un sinónimo de probabilidad, ¿no? Entonces podemos pensar que es un método que maximiza la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿no? En este caso, como son distribuciones muestrales, va a tener un efecto deseado sobre el parámetro, ¿no? Va justamente a tratar de dirigir o elegir los parámetros con un mejor comportamiento, ¿no? De alguna manera. Por eso también este método es uno de los más populares en estadística para encontrar esto, ¿no? Ya, entonces tenemos nuestra muestra aleatoria de n variables aleatorias, ¿no? Cada una se distribuye de forma Poisson. El objetivo es encontrar lambda, ¿no? ¿Qué forma tendría lambda? ¿Cómo estimo este parámetro? ¿Cómo estimo este parámetro lambda utilizando el método de máxima verosimilitud? Habíamos dicho que hay pasos. Tengo que construir la función L, el logaritmo, la derivada, igualar a 0 y despejar lambda, ¿no? Esos son los pasos. Tal vez como una ayuda, esto les voy a dejar a ustedes para que vayan resolviendo en unos 5 a 10 minutos y después lo hacemos conmigo, ¿no? Me van a decir qué sale, ¿no? Si no llegan a nada, entonces igual lo vamos a hacer conmigo, ¿no? Solución, vamos a recordar, ¿no? Recordar que si x se distribuye lambda, ¿no? Si x se distribuye Poisson con un parámetro lambda. Recordar que si x se distribuye de esa forma, no se olviden que es una función discreta, ¿no? La Poisson es una función discreta. La voy a escribir en las dos notaciones que teníamos, ¿no? La podemos ver como pi de x o p de x igual a x, cualquiera es equivalente. Y en nuestro caso la función es aquí hay un x factorial y aquí es exponencial de menos lambda, exponencial de menos lambda x, no, exponencial de menos lambda y, perdón, aquí, ahora sí, lambda elevado a la x. Exponencial de menos lambda por lambda elevado a la x. Esa es la función, la función que tiene una Poisson. Y tal vez lo único que nos falta por definir acá es el recorrido, ¿no? Esto es para x que toman valores de 0, ¿no? Pueden haber ocurrencias de 0, 1, 2, y esto se va hasta el infinito, ¿no? Esta es una función con un dominio discreto pero infinito, ¿no? Esa es la distribución de Poisson. Aplicando los principios de verosimilitud encontraremos al valor de lambda, ¿no? La estimación para lambda. Les voy a dar unos 10 minutos para que vayan trabajando. Y si lo tienen, les pregunto, me anoto lo que me manden. Y sobre eso vemos cómo está y lo resolvemos después conmigo, ¿no? Si es que todavía hay alguna duda de esto. Ya, entonces estamos a las 14:20, 14:30, les pregunto cómo les está yendo. Poner un temporizador acá.
Si tienen sus apuntes de la anterior clase, entonces hay unos pasos. Y si no, si ya lo tienen, puedo irme a los pasos si es que prefieren también, ¿no? Si ya se han anotado la forma de lambda, de la distribución de Poisson, que es esta. Los pasos para encontrar la función de verosimilitud es esta, ¿no? Pasos para obtener el estimador de máxima verosimilitud para un parámetro tita cualquiera. Obtener L de tita, ¿no? Que es este. L de tita es toda esta función. Después calcular el logaritmo de L de tita y resolver esta ecuación, ¿no? Para el parámetro que encuentren, que en este caso sería exclusivamente tita. En el caso de la Poisson, lambda. ¿Se los dejo acá o prefieren la Poisson? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene un candidato al estimador de lambda? ¿Alguien ha logrado encontrar al estimador de lambda? Hola, ¿alguien ha logrado avanzar? Ya, Franklin, no, y Ulisa dice n sumatoria de n. Ya, ya, está bien. Ahora haremos este ejemplo más conmigo. Tal vez todavía no está muy claro la técnica del método de estimación. Y ¿para qué nos sirve esto? Que tal vez lo más importante, ¿no? Es cuando hemos aprendido de la distribución de Poisson, nosotros decíamos que esta es útil para modelar la cantidad de ocurrencias en un intervalo de tiempo dado, ¿no? En un intervalo de tiempo dado. Ese intervalo de tiempo normalmente lambda lo fijaba, ¿no? Si no se fija, se lo tiene que estimar, ¿no? Si es que uno quiere, digamos, hacer algún estudio sobre la cantidad de personas que están esperando en la cola de los cajeros en un banco, digamos, en un determinado tiempo. Eso normalmente lo definiría o lo explicaría una distribución de tipo Poisson, ¿no? Número de personas esperando entre las 9 y 10 de la mañana en la cola de un banco, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de Poisson? Sabemos que puede ser Poisson. ¿Qué tipo de Poisson? Para conocerle exactamente necesitamos saber qué forma tendría lambda, ¿no? Entonces, para eso es lo que el método de verosimilitud dice. Bueno, saquemos una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? De tamaño n, y maximicemos la función conjunta de probabilidades de la muestra. Así que el primer paso de esto, ¿no? Recordando, el primer paso es resolver la función conjunta, ¿no? Esta función conjunta que era de la x1 dado lambda en este caso, ¿no? Dado lambda multiplicado por x2 dado lambda multiplicado por punto hasta un xn, ¿no? Hasta un xn. A esto le habíamos llamado la función L, ¿no? La función L de lambda.
de lambda, ¿no? Que no es nada más que la función conjunta, ¿no? No es nada más que la función conjunta de la muestra aleatoria en este caso, ¿no? Lo que deberíamos hacer ahora es construir esta en base a los datos, ¿no? En base a la información. ¿Qué sabemos de f? Eh, que es una distribución de Poisson, ¿no? En este caso, de manera un poco más acertada, si quieren, en vez de utilizar f, podría utilizar el pi, ¿no? El pi, que era nuestra notación para decir que es una distribución discreta, digamos, ¿no? Por un tema de notación, ¿no? Por un tema de notación simplemente. Decir que es lo mismo para cuando son cuantitativas. No exactamente lo mismo cuando son cuantitativas. Así que lo que debería hacer ahora es acá anotar cada una de estas funciones para x1, x2 y xn y hacer el producto y ver los resultados. En el fondo no es nada más que voy a copiar la distribución de Poisson. El pi de x1 lambda es igual a exponencial de menos lambda, el parámetro sigue estando ahí, solo que cada una de las x que aparezca ahora tiene un subíndice que en este caso es el x1, ¿no? Exponencial de menos lambda de lambda elevado a la x sub 1, ¿no? X sub 1 sobre x1 factorial. Esta sería la distribución para la primera para el primer valor de la muestra. Para el segundo valor de la muestra sería exactamente lo mismo, solo que en vez de x1 tengo x2. Y esto, si hago punto, punto, punto hasta el último valor, tendría lo mismo, pero para un xn. Para un xn. A todo esta se llama L de lambda, ¿no? L de lambda. Lo que tengo que hacer ahora es operar de alguna manera lo que se parezca, tratar de utilizar alguna función para que esto funcione, ¿no? No sé, alguna propiedad, mismas bases, ¿no? ¿Qué pasa con los exponentes? Para tratar de escribirlo, ¿no? Esto igual lo podemos ver de esta forma, ¿ya? Toda esta ecuación L, ¿no? Esta ecuación L de lambda en este caso, L de lambda, siempre nosotros lo podríamos ver como una productoria. Siempre lo podríamos ver como una productoria desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. En este caso de la Poisson, ¿no? En este caso de la Poisson, para cualquier Poisson que tiene esta forma. Es simplemente, bueno, al final simplemente es notación. Pero lo podríamos ver también este L de lambda de esta forma, ¿no? Como una productoria. Que en el fondo es eso, simplemente, ¿no? Es una productoria de todas las exponenciales, ¿no? Aquí el único que está variando es xy, ¿no? Después todo es constante. Por ahí, Yulisa, bueno, Luis Fernando ha obtenido lambda es igual a la sumatoria de las xy hasta n. Ya, y Gisela le sale algo parecido. Ya, veremos, ¿no? Debería parecernos algo similar. Ya, a ver, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo actuaría? Vamos a trabajar sobre la productoria, que va a ser un poquito más fácil. Solo que hay que recordar ahí bien las propiedades de las productorias. A ver, sobre las exponenciales, ¿no? Le voy a trabajar esto con una fracción todavía.
en el numerador, en el caso del exponencial, como es la misma base, ¿no? Se va a sumar, ¿no ves? Se va a sumar los exponentes. Tendría exponencial de menos lambda menos n lambda. No sé si están de acuerdo. Porque va a ser exponencial de menos lambda por exponencial de menos lambda por exponencial de menos lambda. Todo eso es menos n lambda. Y en el caso del lambda, que está ahí, lo que quedaría es misma base, lambda. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Voy a tener la sumatoria de cada uno de esos xy, que yo en el fondo lo puedo escribir como la sumatoria de los xy, ¿no? De la sumatoria de los xy. Con mayor precisión sería la sumatoria de los d igual a 1 hasta n, ¿no? ¿De quién? De los xy. Eso es todo lo que está en el exponente del lambda. Abajo no hay mucho que hacer, ¿no? No hay mucho que hacer en realidad porque son números distintos, ¿no? Son todos números distintos. Así que lo que podría hacer es que la productoria se quede nomás para el denominador, ¿no? Se quede nomás para el denominador de i igual a 1 hasta n, en este caso de las xy factorial. No puedo hacer eso. Ese es el primer paso siempre, ¿no? Resolver ese producto y tratar de simplificar todo lo que se pueda. El siguiente paso es aplicar el logaritmo, ¿no? El siguiente paso es aplicar el logaritmo a esta función L. ¿Por qué aplicamos el logaritmo? Porque es una transformación que nos va a garantizar que en el siguiente paso, cuando derivemos, ¿por qué derivamos? Porque buscamos máximos, entonces el logaritmo nos va a garantizar que estamos buscando efectivamente máximos, ¿no? Entonces deberíamos ponerle un logaritmo a todo esto, ¿no? Un logaritmo a todo esto. Por propiedades de logaritmos, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Si tengo un cociente, o sea, si tengo una división, este va a ser una resta. Y igual por propiedades de logaritmos, si tengo un exponente, el exponente puede ir a multiplicar el logaritmo, ¿no? O en este caso en el exponencial se iría cancelando, ¿no? Así que a ver, si aplico el primer logaritmo en el numerador, tendría simplemente menos n lambda, ¿no? Menos n lambda. Lambda, ¿no? Menos n lambda. A esto le sumaría más lo que tengo lo que tengo en el exponente, en este caso la sumatoria de todo esto, la sumatoria de los xy, esto multiplicado por el logaritmo de lambda, ¿no? Por el logaritmo de lambda. La sumatoria está fuera, ¿no? El logaritmo está fuera. Y menos, ¿no? Menos el logaritmo, ¿no? Menos el logaritmo de la productoria. Ya, pues aplicando logaritmos tendría eso. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algún paso que no se entiende? Aplicando los logaritmos. A ver, revísenlo. Tal vez he cometido un error en algún lado. ¿Todo bien? Ya, súper. Siguiente paso. Siguiente paso para encontrar al estimador de máxima verosimilitud es... Como es, hay un solo parámetro,
que en este caso es el lambda, solamente es una derivada cualquiera, ¿no? No es una derivada parcial. Hay que derivar respecto del parámetro de interés, ¿no? Respecto a este lambda, quien al logaritmo de la función, ¿no? Hay que derivar respecto a lambda al logaritmo de la función L. Y esto lo tenemos que después igualar a 0 y despejar lambda, ¿no? Primero derivaremos, ¿no? Primero derivaremos para ver que todo esté bien. En el primer caso es menos n, ¿no? La derivada del primer término. Del segundo término es una fracción que vendría a ser la sumatoria de las xy arriba y abajo tendría lambda, ¿no? Para el segundo término respecto de lambda. Y para el tercer término es 0, ¿no? Aquí no hay ningún lambda, así que la derivada de esto no importa, es 0, ¿no? Es una constante, así que es 0. Y esto hay que igualar a 0 y despejar el único parámetro, ¿no? En este caso el parámetro, ¿quién es? Lambda es desconocido, n es conocido porque sabemos cuántas muestras vamos a sacar, las x van a ser conocidas porque vamos a tener acceso a esos valores, pero no tenemos no sabemos quién es lambda, ¿no? Entonces, justamente en eso se basa esta idea de la función de máxima verosimilitud, dado que la constante, o bueno, dado que, perdón, la incógnita en este caso es lambda, tenemos que despejar lambda de esta ecuación. Indistintamente puede suceder cualquier cosa, pero en el fondo, lambda, si despejamos, es quién, a ver, perdón, algo hecho. Perdón, se ha perdido mi ecuación. No quiere mostrar la ecuación. Ahora sí, ¿no? Perdón. Ahora sí. Si nosotros despejamos esto, despejamos lambda, van a ver que lambda es igual a la sumatoria de xy sobre n. Este lambda que acabamos de encontrar es el estimador de máxima verosimilitud del parámetro lambda, ¿no? O sea, este lambda le vamos a poner un lambda sombrero al momento de despejarlo y decimos que el estimador había sido lambda sombrero. El estimador había sido lambda sombrero. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Algún paso más? Ya, súper. Veremos un ejemplo más para ustedes y... Sí, veremos un ejemplo más para ustedes. Después vemos ¿no? Un caso con dos variables, ¿no? Uno muy parecido a este, pero... uno muy parecido a este, pero que ya está en el campo de lo continuo, ¿no? Ya. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Ejemplo.
Todos los ejemplos van a partir con el mismo enunciado, así que me lo voy a copiar. Ejemplo, sea x1, x2 hasta xn, variables aleatorias o variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, ¿no? Y aquí vamos a decir tal que cada variable de estas se distribuye exponencial, ¿no? Se distribuye exponencial. Y la exponencial también tiene un parámetro lambda, ¿no? Igual tiene un parámetro lambda. En el caso de la exponencial. Con parámetro exponencial igual a lambda. Encontrar el estimador de lambda empleando el método de máxima verosimilitud. Como recordatorio, vamos a poner la función exponencial, ¿no? F de x, bueno, solución recordar que si cualquier variable, ¿no? Una x se distribuye exponencial con parámetro lambda, la función, ¿no? Su función de densidad es dada por en el caso de la exponencial, la función igual es bastante sencilla, así que no van a tener muchos problemas al encontrar este. Es lambda por exponencial de menos lambda x, ¿no? Lambda por exponencial de menos lambda x. Esto para x mayores a 0, ¿no? Esto para x mayores a 0. Hasta... Ya, mayores iguales a 0, ¿no? Inicia en 0, en realidad. Ya. Está, ¿no? Igual, a ver, nos daremos unos 10 minutos para que encuentren el valor de lambda, ¿no? El procedimiento es muy similar a este, ¿no? Al de la Poisson. Van a ver que no van a llegar necesariamente a algo similar, ¿no? No porque las dos funciones usen el lambda, su lambda va a ser igual, ¿no? Así que eso no es cierto. O tal vez sí, pero creo que no. Pero resuélvanlo, ¿no? Resuélvanlo, nos daremos otros 10 minutos para esto, para que ustedes ya vayan practicando, ¿no? Entonces les dejo ahí el ejemplo, les doy otra vez 10 minutos y vemos qué tal. Está mi temporizador. Ya, tenemos 10 minutos para esto. Si alguien lo tiene antes, lo pone, y si unos 2, 3 personas lo tienen antes, lo ponen y arrancamos, ¿no? Avanzamos también. Tal vez lo tengan antes, ¿no? Ya. Cualquier duda igual escriben nomás por el chat o habilitan sus micrófonos. ¿Qué tal? A ver ahí, Jorge Ariel tiene lambda es igual a 1 sobre x, ya. Gisela, lambda es igual a n sobre la sumatoria de las hasta las x, ¿no? Ya. Ya. Está bien, estamos cerca. N sumatoria de x, ya. Gisela creo que está más cerca entre los tres. Está parecido en todos los casos. Hay algunos detalles, ¿no? De dónde va la n, básicamente. Ya, veremos, lo resolveremos rápidamente conmigo. Después de esto vemos el método de... Bueno, vemos con dos variables y ahí vemos el método de momentos, que capaz que es un poquito más fácil el método de momentos, pero eh, tiene algunas complicaciones, ¿no? No es tan eficiente como el método de máxima verosimilitud. Ya, entonces, vámonos directamente a encontrar el L de lambda.
el L de lambda. Por definición habíamos dicho que esta va a ser la productoria de nuestra muestra aleatoria de igual a 1 hasta n. En este caso de nuestra función, ¿no? Nuestra función en particular tiene esta forma. Lambda por exponencial de menos lambda. Aquí el único lugar donde aparecería el subíndice es en el i, ¿no? Después, por propiedades de la productoria, el lambda se convierte en ¿qué? En lambda elevado a la n, ¿no? En lambda elevado a la n. La productoria entra, bueno, respecto con la exponencial, ¿qué es lo que va a hacer? Igual, ¿no? Misma base, los exponentes se suman. Voy a tener la sumatoria de menos lambda xi. Y lo que tendría sería algo así, ¿no? Exponencial de menos lambda por la sumatoria, ¿no? Por la sumatoria de los i igual a 1 hasta n de los x sub i, ¿no? Eso tendría en el exponencial de lambda. Bueno, en el exponente del exponencial, ¿no? El exponencial de menos lambda de la sumatoria de las xi. Ya, el siguiente paso debería ser aplicar logaritmos y después aplicar derivadas. Si aplicamos el logaritmo a nuestra función L de lambda, nuevamente, ¿no? El producto, el logaritmo del producto es la suma, entonces esto yo lo puedo escribir como n veces el logaritmo, bueno, el logaritmo de lambda, n veces el logaritmo de lambda, y en el otro caso el exponencial se va a cancelar con el logaritmo, y lo que me va a quedar es menos lambda por la sumatoria, ¿no? Menos lambda por toda esta sumatoria. Menos lambda por toda esa sumatoria. Ya. N, logaritmo de lambda. Ya, sí, creo que está todo bien. Siguiente paso, derivar esto. Vamos a derivar esto respecto del parámetro de interés, que en este caso es lambda. De este primer término de n logaritmo de lambda, la derivada simplemente sería n lambda, ¿no? n lambda. Y en el otro caso sería la sumatoria de las xy, ¿no? Sería la sumatoria de las xy la derivada. Y ya está, ¿no? Y esto tenemos que igualar a 0. Esto tenemos que igualar a 0. Y si despejamos lambda de esa ecuación, sería igual a... Lo voy a anotar de esta forma para que veamos una cosa. Esto es igual a 1 sobre... Y acá lo voy a poner así, ¿no? Que igual se valdría... se puede escribir de otras formas, pero yo lo voy a preferir escribir de esta manera. Despejando lambda tendríamos algo de este estilo, ¿no? 1 sobre la sumatoria de las xy, todo esto sobre n.
O lo mismo que lambda es igual a n sobre la sumatoria de las xy, ¿no? Que creo que alguien había notado eso, que Gisela, ¿no? Había notado eso. Y lo mismo. Ahora, a quién es este? ¿Quién es este de acá? El que está en el denominador. Normalmente nosotros, ¿qué le hemos llamado a este? La media muestral, ¿no? Como dice Luis Fernando. Y sí, ¿no? O sea, para encontrar, para hacer el estimador de lambda, ya le voy a poner su sombrero, porque ya es estimador, había sido uno dividido entre la media muestral, entre el x barra, ¿no? Uno dividido entre el x barra. Eso había sido el lambda, ¿no? Eso había sido el lambda. Uno sobre la media muestral. Que en el caso de la Poisson era distinto, ¿no? En el caso de la Poisson, ¿cómo estimamos a la Poisson? Con la media muestral, ¿no? El lambda de la Poisson se estima con la media muestral. El lambda del exponencial se estima con uno sobre la media muestral. ¿Hay alguna conexión entre estos lambdas? Sí, ¿no? Cuando vean operativa 1, operativa 2 van a ver seguramente esto con más detalle, pero sí hay una conexión. Ya, vamos a ver el último ejemplo de esto del método de verosimilitud para cesar este método. Vamos a decir, bueno, igual que antes, casi todo lo mismo. Sea x1, x2 hasta aquí en n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, tal que estas x, ¿no? Estas x y en particular ahora se van a distribuir para nosotros normal, ¿no? Se distribuyen normal con parámetro mu y parámetro sigma cuadrado, ¿no? Parámetro mu y sigma cuadrado. Ambos parámetros desconocidos, ¿no? Desconocidos. Ambos parámetros desconocidos, es decir, que no conocemos ni al mu ni al sigma, ¿no? Hay algunos ejemplos en los textos a veces donde te dicen encontrar a mu si conocemos a sigma, ahí es tratar a sigma como constante, ¿no? O encontrar a sigma teniendo a mu como constante, ¿no? Entonces, en este caso estamos implicando que no conocemos a ninguno de los dos, ni a mu ni a sigma cuadrado, ¿no? Lo que se quiere es encontrar el estimador, ¿no? Encontrar los estimadores en este caso, ¿no? Encontrar los estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrado, ¿no? Entonces ahora tenemos dos incógnitas, ¿no? Dos valores que no conocemos y tenemos que aplicar lo mismo que hemos hecho y solo que ahora no vamos a tener una sola derivada, ¿no? Casi todos los pasos van a ser casi igualitos hasta el logaritmo, hasta esta parte. Lo único que va a variar es que nosotros vamos a derivar esta función como derivadas parciales respecto de mu una vez y después de una derivada va a ser por respecto de mu y la otra derivada va a ser respecto de sigma cuadrado y con eso vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya eso es resolver el sistema de ecuaciones en realidad. Así que solución, recordar, ¿no? Recordar si x se distribuye normal con parámetro mu y parámetro sigma cuadrado, perdón, su función de densidad es dada por, y vamos a escribir la función de densidad. La voy a copiar yo de lo que habíamos visto la anterior, que era la cota de Cramer-Rao. Ahí habíamos visto
Ahí en la cota de Kramer-Rao, por si acaso, habíamos llegado hasta el logaritmo casi, ¿no? Ahí, capaz que eso lo voy a copiar más adelante, pero voy a poner la función para que la tengamos aquí presente, ¿no? Esta es la función de una normal. Y esta es la que hay que reconstruir, ¿no? Esta es la que hay que reconstruir. La podemos reescribir un poco para que sea más sencilla esta. Y de ahí les doy, o sea, de esto lo mejor que pueden hacer es como los parámetros son mu y sigma cuadrado, mejor que el sigma cuadrado y el mu aparezcan claritos, ¿no? Con el mu no hay mucho problema, aparece solamente en el exponente, ¿no? X menos mu. Capaz que ahí vale la pena hacer esto, ¿no? Lo voy a reescribir de esta manera. X menos mu al cuadrado y el sigma al cuadrado, ¿no? Voy a repartir ese cuadrado para que aparezcan ahí el sigma cuadrado como tal. Y lo mismo puedo hacer en la raíz, ¿no? En vez de que la raíz solamente tome a 2pi, podría ser fácilmente que también absorba al sigma cuadrado, ¿no? Al sigma cuadrado. Eh, Eso, digamos, ahí ya tenemos al sigma cuadrado y al mu claramente. Incluso podría ir un poquito más allá y decir que em, más que raíz cuadrada, no más que raíz cuadrada, lo voy a tomar como su forma en fracción, ¿no? Va a ser 2pi sigma, esto elevado a un medio, ¿no? Un medio. Bueno, estoy reescribiendo simplemente la función normal para que sea un poquito más fácil hacer después la función L, el logaritmo y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces a partir de esto, igual unos 10 minutos para resolver, ¿no? En este caso hay que encontrar la función L, después de la función L el logaritmo y después hacer las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial respecto de mu, después respecto de sigma cuadrado y con ese sistema de ecuaciones despejar mu y despejar sigma cuadrado. Bueno, y despejar, sí, está bien, mu y sigma cuadrado. Ya, entonces nos daremos otros 10 minutos para esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene los estimadores para mu y para sigma cuadrado?
Ya, lo haremos conmigo rápidamente, así entramos al método de momentos. Tenemos que encontrar a la función L. En este caso la función L ahora es de función de mu y de sigma cuadrado, ¿no? Y es una función que tiene dos parámetros. Esta función L, por si acaso, es la que se llama la función de verosimilitud, ¿no? Esta es la que se llama función de verosimilitud. En el sentido de que está en función de los parámetros, ¿no? Los que queremos nosotros maximizar en algunos casos, ¿no? El supuesto es que está esta función de los parámetros y los x y las estamos observando en una medición. Esta es nuestra función de verosimilitud. Tenemos que hacer la productoria de i igual a 1 hasta n de todo lo que es la función normal, ¿no? De todo el arreglo que hemos hecho. Acá el único valor de x que aparece es en el exponente del exponencial, ¿no? Ahí está el xy, ¿no? Ahí aparecería el único xy, justo en ese exponente, ¿no? Tal vez no se ve, está un poco pequeño, ahorita lo vamos a desdoblar todo esto. Y podemos ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Voy a copiar exactamente igual a todo para ver cómo va a ir afectando la productoria. En el primer término, la productoria va a afectar al 1 medio, ¿no? Al exponente de 1 medio, y lo que tendríamos es n medios en esta parte de acá, ¿no? N medios. Ahí esta constante la va a afectar de esa forma, ¿no? Va a ser la misma base, se suman los exponentes y esto va a ser n medios. En cambio, para el exponente, misma base, los exponentes se suman. Acá lo que va a suceder es que todo va a salir fuera de la sumatoria. El 1 medio y el sigma cuadrado van a salir fuera de la sumatoria. Esto lo puedo poner tal vez para que se vea mejor. A ver, sería menos 1 medio. Acá puedo sacar al sigma cuadrado, ¿no? Al sigma cuadrado. 2 sigma cuadrado, y el sigma cuadrado en el otro caso ya no entraría. Pero sí la sumatoria afectaría a todo eso, ¿no? La sumatoria en i igual a 1 hasta n afectaría a todo el componente al cuadrado, ¿no? A todo esto. Y esto ya desaparecería, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? El efecto de la productoria. Todo esto es con n, y en acá la productoria se ha vuelto en una suma en los exponentes y solamente ha afectado al xy, ¿no? Y todo lo demás sale fuera de la sumatoria. Ya está, ¿no? Ya está el primer paso. Segundo paso, aplicar logaritmos. Aplicar el logaritmo de la función de verosimilitud sobre mu y sigma cuadrado. Y aquí hay varias cosas, ¿no? Igual, ¿no? El producto de este primer componente con este otro primer componente se van a sumar, ¿no? El logaritmo del producto se suma. Y en este caso, como está en el denominador, lo puedo subir esto como menos n medios, eso lo puedo traer hacia adelante. Y ahí tendría algo como esto, ¿no? Menos n medios, ¿no? Menos n medios de todo lo que tenía dentro de la raíz antes, ¿no? De toda esta 2pi sigma cuadrado, ¿no? ¿Dónde está ese 2pi sigma cuadrado? Aquí está. Tendría el logaritmo de 2pi sigma cuadrado. Algo así. Para el segundo caso, el logaritmo se va a cancelar con la exponencial y el exponente va a caer y caería básicamente todo lo que teníamos acá, ¿no? Todo esto.
Ahí está, ¿no? Este sería el logaritmo de la función de verosimilitud, ¿no? El logaritmo de la función de verosimilitud. El siguiente paso es sacar las derivadas parciales, ¿no? Ahora sí, el siguiente paso es sacar las derivadas parciales e igualar a cero y resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, para el primer caso tendría algo así. A ver, lo voy a... Debería ahora... Debería sacar esta, ¿no? La derivada parcial respecto de mu del logaritmo de la función de verosimilitud, y después debería sacar el logaritmo de, perdón, la derivada parcial respecto de sigma, ¿no? De sigma cuadrado. De la función del logaritmo de la función de verosimilitud, ¿no? Ya. A ver, podemos ir con el mu primero, ¿no? Con el mu, para ir mirando qué es lo que sucedería. Para el mu, todo este primer componente nos sirve, ¿no? No hay mu, así que se va. Pero en este segundo caso sí aparecería algo, ¿no? En este segundo caso sí aparecería algo. ¿Cuál es la derivada de esto? Las constantes se mantendrían, ¿no? Las constantes se mantendrían. La función es una función compuesta, el mu, ¿no? Aquí está x menos mu. Este 2 bajaría, ¿no? Este 2 bajaría. Se cancelaría con este 2, ¿no? Se cancelaría con este 2. Y por la regla de la cadena, el menos mu que está multiplicando a mu, ¿no? El menos 1, multiplicaría a este menos y se volvería positivo, ¿no? Así que si están de acuerdo conmigo, tendríamos sigma cuadrado, todo esto multiplicado por la sumatoria sin cuadrado, ¿no? Todo esto multiplicado por... ahí, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Ya. Esta la deberíamos igualar a 0. Ahí tenemos dos incógnitas, mu y sigma cuadrado, ¿no? Asumiendo que las x sí se van a observar en la medición que hagamos en la muestra. Vámonos al siguiente caso, que capaz que es un poquito más largo, ni tanto, pero es un poco más elaborado. Está bien. Sí, aquí no. Esto de acá, ¿en qué se convertiría? Debería derivar este primer término respecto a sigma cuadrado. ¿A qué sería igual eso? El menos n medios como que va a quedar. Aquí es sigma cuadrado el que nos interesa, ¿no? No más este 2 no, es sobre sigma cuadrado, ¿no? El sigma cuadrado, véanlo como un solo elemento. Entonces este sería la derivada del logaritmo. A ver, lo voy a hacer ahí paso, bueno, no tan paso por paso, pero sí para ir viendo las cosas que se van cancelando, ¿no? El signo está ahí, tendría n medios, ¿no? Esto es lo primero. Después, el logaritmo, la derivada respecto de sigma cuadrado debería ser todo lo que está ahí, digamos, ¿no? Sería esto multiplicado por 2 pi sigma cuadrado.
2 por 2pi sigma cuadrado por la regla de la cadena, lo que está dentro del logaritmo, lo derivo. Ese resultado sería 2pi, ¿no? Y eso lo pongo aquí arriba, multiplicado por 2pi, multiplicado por 2pi. Los 2pi se cancelarían, ¿no ve? 2pi se van a cancelar, ahí no tengo nada que ver. O sea, nada que ver ya ahí el símbolo pi que podría meter ruido en algún caso. Y lo que me quedaría en realidad, ¿no? Para hacerlo esto más corto, en realidad sería n sobre 2 sigma cuadrado, ¿no? Menos n 2 sigma cuadrado, para este primer término, ¿no? Para este primer término. Para el segundo término, ¿no? Hay que imaginarse que el sigma cuadrado lo puedo subir como sigma menos 2, ¿no? Tal vez, ¿no? Sigma menos 2. Y en algún caso, si están de acuerdo, esto sería igual a más, voy a copiar casi todo el pedazo. Ya, el negativo cambiaría a positivo dado que el sigma cuadrado está abajo y sigma cuadrado, ¿qué nos faltaría? A ver qué nos está faltando acá. ¿Quién dice? ¿Qué faltaría ahí? ¿Qué dicen? Si pongo, si esto yo lo vuelvo, ¿dónde estás? Si esto yo lo vuelvo 4, ¿estarán de acuerdo? Sigma a la cuarta. O es sigma al cubo. O se queda como sigma cuadrado. ¿Qué dicen? Luis Fernando dice sigma cuadrado. ¿Qué dicen? Porque estamos, no se olviden, estamos derivando este término de acá. Derivamos esto respecto a sigma cuadrado. Sigma cuadrado es nuestra variable de interés, ¿no? A ver, les pregunto bien rápido.
Si yo le saco la derivada de esto, ¿a qué es igual? Si quieren la derivada de 1 sobre x, ¿a qué es igual? Menos 1 sobre x2, ¿no ven? Ya, está. Ahí, por ejemplo, Jorge Ariel dice menos 1 sobre x al cuadrado. Este menos 1 va a hacer que este menos se vuelva positivo. Está bien. Y acá tenemos que tomar en cuenta que el sigma cuadrado está entrando como una variable. Véanla como una x, ¿no? No véanla como sigma cuadrado, véanla como una x. Si entra como una x acá, acá si entra como una x, el resultado sería en realidad x cuadrado, ¿no? Tendría sigma cuadrado elevado al cuadrado. Y eso por definición va a ser, ahí el 2 puede recién multiplicar al 2 del sigma y este sería igual a sigma a la cuarta, ¿no? Así que el resultado acá es sigma a la cuarta, ¿no? El resultado es sigma a la cuarta. Lo que deberíamos hacer ahora es igualar a cero, ¿no? Igualar a cero. Ya, eso solamente como para que lo tengan presente, porque nuestra variable es sigma cuadrado, ¿no? Es verla como una sola letra esa, ¿no? Ya, dado que ya tenemos esto, la idea es ahora despejar mu y despejar sigma cuadrado de estas ecuaciones y observar el resultado, ¿no? Observar el resultado. ¿Dónde puede ser más fácil empezar a despejar? A ver, en esta el sigma no importa, ¿no? El sigma puedo pasarlo ahí, va a ser finalmente cero, digamos, ¿no? El sigma la podría pasar y no altera mucho este resultado, ¿no? Es decir, el sigma no puede ser cero, así que alguno de estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Para resolver esta primera ecuación. Así que el sigma la voy a obviar, es como pasarla a multiplicar con el cero, eso es cero, y voy a tener simplemente la sumatoria de xi menos mu es igual a cero. Entonces, lo que tendría ahí arriba sería algo de este estilo, ¿no? Si el sigma lo multiplico con el cero y después la sumatoria hago entrar a cada uno de los términos, tendría algo de este estilo, ¿no? La sumatoria de las xi menos n veces mu igual a 0. Igual a 1 hasta n, ¿no? Si opero la sumatoria de esto, si despejamos el mu, ¿qué me queda? ¿No? Si despejamos el mu, ¿qué me queda? Que el mu sombrero, ¿no? El mu sombrero, el estimador de mu había sido la sumatoria de n igual a 1 hasta n de las x sub i sobre n. Dicho de otra manera, el estimador del mu para la normal no es nada más que la media muestral, ¿no? No es nada más que la media muestral. Ya está, ¿no? Para el primer caso. Para el segundo caso, esto lo dábamos por sentado muchas veces porque era un estimador así por copia, ¿no? Pero con el método de máxima verosimilitud demostramos que efectivamente la media muestral es un estimador de mu. Para el otro caso, ya sabemos qué forma tiene mu. Mu es x barra, ¿no?
Entonces, eso igual podríamos introducirlo acá después, pero lo más fácil acá es, a ver, imaginarse lo que va a ir pasando. Este menos n 2 sigma cuadrado se va a ir al otro lado. El 2 se va a cancelar, ¿no? El 2 se va a cancelar. eh, el sigma cuarta con el sigma 2 se van a cancelar y se va a volver un solo sigma 2 y esta n va a bajar al otro lado, ¿no? Eso yo lo puedo escribir, ¿no? Eso yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Como sigma, el sigma cuadrado finalmente, si ustedes despejan de acá el sigma cuadrado y van simplificando, se va a convertir en algo así, ¿no? En una fracción sobre el n, y en acá voy a tener la sumatoria de todo esto, ¿no? La sumatoria de las xy al cuadrado. Como mu ya lo conozco por lo anterior, al mu lo voy a reemplazar por el x barra, ¿no? Porque no conozco al mu, entonces lo voy a estimar igual acá. Entonces, el mu reemplaza x barra. Y este sería el estimador de la varianza o del sigma cuadrado para una distribución normal, el estimador de máxima verosimilitud, ¿no? Notar que hemos demostrado que este estimador es sesgado, ¿no? No es un estimador insesgado este, ¿no? Pero haciendo las operaciones que nos pide el método de máxima verosimilitud, nos dice que este es el estimador, ¿no? que construye ese método. Cuando cuando el n vuelve muy grande, el sesgo es despreciable, así que no hay muchas consecuencias en esos casos, ¿no? Cuando tenemos muestras muy grandes. Pero así se procedería de alguna manera si es que tenemos más de un parámetro de interés en alguna función, ¿no? Ya para el examen en esta parte, les pondré igual, ¿no? Una función y les pediré encontrar sus estimadores, ¿no? Ya sea por este método de máxima verosimilitud o ya sea por el método de momentos. Ya. A ver, no nos va a dar para cubrir el método de momentos la clase de hoy. Es muy fácil el método de momentos, van a ver que es muy fácil, es más fácil que el método de máxima verosimilitud. Tal vez solamente les puedo dar una pauta muy sencilla alrededor de esto. Y es que el método de momentos, ¿no? Este método, ¿no? Este método data de 1980, perdón, 1884, pues a ver, es finalizando los 800 exactamente. Es 1894, ¿no? Este método data, ¿no? Este método fue desarrollado, ¿no? Fue desarrollado por 1984, ¿no? Por 1894. Por 1894, por Pi, ¿no? Por un estadístico. A diferencia, ¿no? A diferencia del método de máxima verosimilitud, que fue ampliamente, ¿no? Fue ampliamente divulgado, fue ampliamente utilizado por Fisher, ¿no? Por Fisher de 1912, no, a partir de 1912, ¿no? Que fue ampliamente utilizado por Fisher a partir de 1912. Eso como un dato de historia simplemente, ¿no? Están más de 100 años tienen estos dos métodos. El de verosimilitud es posterior al de momentos, ¿no? Y el de momentos corresponde a Pearson y es relativamente más sencillo que el de verosimilitud, pero genera ciertas inconsistencias en algunos casos, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿no? En la distribución uniforme, utilizar el de método de momentos
sale cualquier cosa para los estimadores A y B de una distribución uniforme, por ejemplo, ¿no? Mientras que el de verosimilitud es nomás el más aceptado dentro de esta idea, digamos, de estos métodos. Y es utilizado por Fisher a partir del 912, ya que no necesariamente, él es el que la formaliza, ¿no? Pero hay documentos donde muestran que ya otros autores utilizaban algo muy parecido a eso, ¿no? Entre ellos el Gauss, que es justamente el que desarrolla esto de la idea de la distribución normal y todo eso, ¿no? Pero se populariza por esos años, ¿no? Eh, Eso, vamos a verlo con más claridad en la siguiente clase, el día lunes. Es bien fácil este método, solamente hay que recordar lo que eran los momentos respecto del origen y con eso ya se resuelven las ecuaciones que sean necesarias y se encuentra bien fácil los estimadores, ¿no? Ahora, entre estos dos métodos, el de verosimilitud siempre es mejor, justamente porque genera normalmente el método de máxima verosimilitud, estimadores consistentes, estimadores asintóticamente bien comportados, ¿no? Es decir, que a medida de que el tamaño de la muestra crece, el estimador se acerca cada vez más al parámetro, ¿no? De manera asintótica, así que ahí tiene sus ventajas el de verosimilitud. Pero el de momentos es un buen estimador que van a ver en muchos casos coincide con el de verosimilitud para distribuciones relativamente sencillas, ¿no? Como la Poisson, todas las que hemos visto va a tener el mismo estimador de momentos y el de verosimilitud, ¿no? En algunos casos ya aparecen algunas diferencias. Ya, entonces, no sé si hay preguntas hasta acá, dudas, antes de terminar la sesión. Ya, entonces, creo que nadie. Terminamos acá la clase y nos vemos el día lunes. Nos falta este método de momentos, los intervalos de confianza, y ahí termina este tema y después entramos al último tema de la materia que son las pruebas de hipótesis, ¿no? Así que creo que estamos bien en tiempo, ¿no? Pensando que hacia mayo vamos a mirar casi todo el último tema y ya en junio es básicamente casi puras pruebas o exámenes, ¿no? Ya, nos vemos entonces. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Gracias, Liz.